Hola, Micaeris. Hola Isra, ¿qué tal? Bien, bien. Con un hype tremendo después bueno, siempre nos reunimos tanto Micaeris como yo es para hablar de cositas interesantes del mundo de George R. Martin, de Canción de Hielo y Fuego. En este caso, nos hemos juntado porque ayer salió el nuevo tráiler teaser de House of the Dragon. La Casa del Dragón, para quien no lo sepa, es la precuela de Juego de Tronos que sucede 2 siglos antes, más o menos, y que nos muestra a la Casa Targaryen en su mayor esplendor. Bueno, más o menos. Desde luego, en un momento muy llamativo, tienen todavía dragones, están bien asentados en el trono de hierro y tienen cosillas interesantes sucediendo. Y este teaser, pues es como un pequeño aperitivo para lo que nos espera en agosto, que es cuando se estrena la primera temporada de la serie. Estamos, vamos, tenemos unas ganas enormes. El tráiler tiene el teaser. Hay que aclararlo, ¿no? Esto, Micaeris, es un teaser, no es un tráiler. Es un teaser Un más teaser. largo de lo que suele ser, pero teaser es. Ujú. Eh, Vamos, ha estado enorme, como tú bien decías, el poderío de la casa Targaryen, que ha sido la que ha dominado el mundo de hielo y fuego durante muchísimos años. Y con esa gran banda sonora que también hemos podido ver en el teaser, Rami haciendo eh, joyas como siempre. como siempre, no falla. Nos ha recordado mucho a Juego de Tronos, a la banda sonora de Juego de Tronos. Va a ir por ahí, va a ir por ahí y estoy, vamos, estoy completamente eh, eh, esperando con ganas el- la historia. Bueno, estoy pensando en la cantidad de cosas que tenemos para comentar. No sé si quieres mencionar antes o algo o si deberíamos empezar ya directamente. Bueno, sobre lo que aparece en el teaser en sí, Mm, siendo un teaser, de hecho lo estuvimos comentando antes de grabar, ujú. cabe la posibilidad de que no todo aparezca en la serie oficialmente o que alguna de las escenas se cambie, porque esto es como esto es para promocionar. Igual hay escenas que luego se cortan, no han sido editadas de algún modo, así que igual no todo sale tal cual. Igual son escenas que se van a utilizar únicamente para el teaser, pero ya hemos podido ver el outfit, hemos podido ver localizaciones, hemos podido ver personajes y sin más dilación vamos a pasar al análisis en profundidad de lo que es este teaser que empieza con Rhaenyra en Rocadragón observando el mar, una Rhaenyra con semblante serio, no está muy contenta, esto va con su carácter, va con su forma de ser. Ujú. De hecho, Rhaenyra va a ir moldeando a lo largo de la serie como buena Targaryen su carácter. Primer elemento, un personaje principal, que el tráiler el teaser empiece con ella, pues es indicativo de que la historia va a girar en torno a Rhaenyra. Segundo elemento, Rocadragón, como casa ancestral de la casa Targaryen. Tercer elemento, el mar, ampliamente vinculado a la casa Velaryon, que es una casa que no hemos visto en Juego de Tronos, que vamos a ver en House of the Dragon, cuyo asentamiento es Marcaderiva, que es una isla que está junto a Rocadragón. Eh, pero hablamos de Rhaenyra, Micaeris. ¿Quién es Rhaenyra? Bueno, Rhaenyra, la princesa Rhaenyra Targaryen, es la única hija superviviente del rey Viserys Targaryen y la que fue su primera esposa, Aemma Arryn. Uh -huh. Rhaenyra es la única heredera, por así decirlo, de Viserys, en el sentido de que es la única que ha engendrado él. Y después de que su hermano pequeño, un niño, muriese, Viserys decidió que estaba harto de esperar a tener un hijo varón y a que sus parientes tuviesen ambiciones al trono. Así que, en, bueno, en algo que veremos un poquito más adelante en este teaser, decide nombrar a Rhaenyra la princesa de Rocadragón, es decir, su heredera legítima, rompiendo de algún modo con la expectativa que se había establecido en un reinado anterior,
de que las mujeres no podían ascender al trono. Claro, ahí está el primer contratiempo, posible contratiempo dentro de este mundo, y es que la subida al trono de una mujer pues no se veía muy bien. De todas formas, venimos también de Jaehaerys y de Alysanne Targaryen, que Alysanne Targaryen realmente fue una reina, aunque no gobernó ella, o sea, digamos que no gobernó ella en el sentido estricto de la palabra, porque gobernaba Jaehaerys, pero yo creo que Alysanne era quien llevaba las riendas del gobierno. Entonces Rhaenyra, como hija mayor del rey Viserys, princesa de Rocadragón, heredera al trono, Viserys lo deja bien claro, lo deja escrito, lo deja incluso por escrito en un testamento, y pues es, digamos, una de las partes implicadas de los dos bandos que se van a diferenciar a lo largo de la serie. La serie va a ser, recordamos, una guerra civil entre Targaryens. Vamos a poder ver la lucha entre, quién quiere, o sea, quién va a llegar al trono de hierro. Se van a formar dos bandos, y Rhaenyra va a ser perteneciente al bando que le llaman de los negros. Van a haber dos bandos, los negros y los verdes. Rhaenyra va a ser, digamos, la representante del bando de los negros. ¿Recuerdas, Micaeris, cómo se formaron o por qué del color de los dos bandos? Pues es una anécdota que tiene que ver con moda, ni más ni menos. Rhaenyra, como he dicho, fue la hija de la primera esposa de su padre. Su padre, después de un tiempo, se casó de nuevo con Alicent Hightower, una joven noble del dominio que llevaba un tiempo en la corte, primero cuidando del anterior rey y luego como una dama, la hija de la mano del rey, Otto Hightower. La cuestión es que después de que se casase con Viserys, poco a poco fue habiendo tensión entre la hija del rey y la nueva esposa del rey, que creció más cuando la esposa del rey empezó a tener hijos varones, que en ningún momento le quitaron la posición de heredera, pero que el riesgo estaba ahí, porque en Poniente seguía habiendo una preferencia de hombres en comparación con las mujeres. La cuestión es que con esta tensión empezó a haber bandos entre ambas, o sea, liderados por ambas, y en una fiesta Rhaenyra asistió con un vestido negro súper chulo con los colores de los Targaryen, que son negro y rojo, y Alicent, en cambio, fue con un vestido verde elegante del color que, bueno, el color más abundante en la región de la que ella es, el dominio, que es una zona con muchos bosques, muchos cultivos. Y entonces la gente dijo, mira, los seguidores de los verdes por Alicent y los seguidores de los negros por Rhaenyra. Y al final, incluso en la guerra civil, seguían llamándoles por el mote que les habían puesto en una fiesta, por vestidos. Exactamente, fue en el banquete del 5º aniversario de bodas del rey Viserys con Alicent, su segunda esposa, y ya se podía reflejar en ese banquete la tensión que había entre los dos bandos. Van a haber dragones, muchos dragones, muchos. Y como no, Rhaenyra va a tener su propio dragón llamado Syrax, que es un dragón de escamas amarillas. Todos recordamos los dragones que más familiares tenemos en mente, son los 3 dragones que tenía Daenerys, que son Drogon, Viserion y Rhaegal. Drogon era un dragón negro, ¿no?, con escamas negras, muy parecido, por cierto, a Valerion, que fue el primer gran dragón que conquistó los 7 reinos, cuyo jinete era el primer Aegon. Segundo dragón que teníamos más familiarizado, Viserion, que era el dragón de escamas blancas, y el tercer dragón fue Rhaegal, de escamas verdes. Pues el dragón de Rhaenyra va a ser escamas amarillas. Entonces, hay que decir, de todos modos, y esto me parece muy interesante, que con Daenerys los 3 dragones tenían como un color asociado, pero realmente
si no los veías en la luz adecuada, los tres parecían del mismo color, marrón. Ajá. Tenías que verlo de una forma, de un color muy adecuado para que puedas decir, ah, mira, ese es Viserion, ah, mira, ese es Drogon. Bueno, Drogon quizás era el más diferenciable porque tenía las escamas más oscuras, pero era como que los tres tenían un color muy difuso, Mm. así no tenían la luz adecuada. Y la danza de los dragones tiene un abanico de colores para los dragones enorme. Entonces es una expectativa personal mía. Creo que vamos a ver aquí a los dragones con colores más potentes y más diferenciables que bueno, los que hemos visto ya en Juego de Tronos. Ujú. Pues llegamos a la segunda escena, segundo personaje que aparece, que no es ni más ni menos que Daemon Targaryen. Lo que decíamos antes, los dos primeros personajes que aparecen son Rhaenyra y Daemon, indicativo de que pueden ser los personajes principales, ¿no? Mikaeris. Dos de los personajes más importantes. Daemon sería el hermano del rey Viserys y el tío, por tanto, de Rhaenyra. Y bueno, es un hombre ambicioso, es técnicamente el siguiente en la línea de sucesión después de Viserys y sus propios hijos. Y además de eso, pues consiguió una posición bastante importante, por así decirlo, como el comandante de la Guardia de la Ciudad, que es básicamente la policía, entre comillas, de la capital del reino. Claro, Y sí, ha hecho de todo, Daemon, ha hecho de todo. Es que no ha hecho este personaje. es un señor que no Eh, paraba quieto. Se casó varias veces, hizo conquistas, Se tenía iba a un la dragón guerra, propio. innumerables mujeres, amantes, ha peleado, ha estado con piratas peleando en los peldaños de piedra, ha sido consejero de la moneda, ha sido comandante de la Guardia de la Ciudad, que fue él quien vistió a la Guardia de la Ciudad con esas capas tan características de los capas doradas, porque antes Antes eran existía. guardias y ya. Claro, la orden existía, pero fue él quien los vistió con las capas doradas y fue a partir de ahí cuando pasaron a llamarse literalmente los capas doradas. Sí. Famoso Es en el... inter... Sí, 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 sí. no, iba a decir que famoso en el lecho de pulgas también por mezclarse con ladrones, por a ser amigo de prostitutas. De hecho, Mikaeris en este teaser aparece con una prostituta del lecho de pulgas que es ni más ni menos que es Misaria, que es su consejera de los rumores. Uh-huh. Era justo a lo que iba. Entre todos sus contactos en la ciudad tenía contacto con una mujer llamada Misaria, a la que vemos ahí vestida de blanco. La llamaban el gusano blanco, de hecho, y que además de ser su consejera y de chivarle todo lo que se cocía por la ciudad, llegó a convertir en su amante, al punto en el que cuando se quedó embarazada, Daemon, contra toda expectativa, decidió coger un huevo de dragón y decir, esto va a ser para mi bastardo cuando nazca. Y de ahí vemos la escena, Daemon con el huevo de dragón y con su amante siendo enfrentado por los que aparecen en el siguiente plano, que son Otto Hightower, la mano del rey, y el padre de Alicent Hightower, Criston Cole, que es el comandante de la Guardia Real, y al que está detrás es el maestre Melos, si El no me gran maestre equivoco, Melos. el gran maestre Melos. Tenemos ahí a tres autoridades de la capital yendo a echarle la bronca, por así decirlo, al hermano del rey. Claro, seguimos con personajes, pero es que también se nos están presentando los cargos tan llamativos, tan importantes, de los cuales son partícipes en los Siete Reinos. El primer cargo, que es el cargo de la mano del rey, representado por Otto Hightower, por cierto, la casa Hightower, que es una casa que la teníamos ahí escondida, ¿no? Que es una casa muy poderosa, que su asentamiento es Antigua, que en Antigua van a pasar, sobre todo en vientos de invierno, van a pasar muchísimas cosas
y que tenemos a Leyton Hightower, actualmente es escondido, está en ese faro alto, pues relacionado, se relaciona la casa con el ocultismo. Bueno, es una casa que es muy interesante y que no podíamos haber visto antes, que es muy poderosa y que vamos a verla representada por la mano del rey Otto Hightower. Nos aparece Criston Cole, como muy bien has dicho, Micaelis, con el cargo de Lord Comandante de la Guardia Real. Todos tenemos en mente a Barristan Selmy o a Jaime Lannister, que han sido los Lords Comandantes de la Guardia Real más reconocidos por nosotros. Y tenemos a la figura del Gran Maestre, que también se nos presenta en este teaser, que será pues llevada a cargo por el Gran Maestre Melos. Después tenemos una imagen bastante impresionante de un dragón volando cerca de una fortaleza, y ese dragón, aunque no lo podemos confirmar 100% seguro, tiene pinta de ser Syrax, el dragón de Rhaenyra, con sus escamas amarillas. Yo no sabría decir qué dragón es, porque es que también se le ve como más pequeño, ¿no? No se le ve un dragón impresionante. Bueno, Rhaenyra tuvo a su dragón, fue la primera jinete de su dragón, era un bebé dragón cuando ella era una niña, así que tiene sentido que fuese no pequeño, pero todavía no ha alcanzado su máximo potencial. Y dado que vamos a conocer a Rhaenyra como joven y luego como adulta, probablemente veamos también a su dragón en sus dos fases, como dragoncete, adolescente, y luego como bestia enorme. Que además parece ser que cuando llegó adulto, Rhaenyra tendía a dejarlo siempre con ella, entonces el dragón como que ganó un poco de peso. O sea, no hasta el punto de no poder volar, pero sí que estaba como un poco sobrealimentado porque pasaba mucho tiempo en tierra con su jinete. Lo que sí que es cierto es que vamos a ver Desembarco del Rey, localización... Exactamente, la capital. La capital del reino. Se nos presenta Abuelo de Dragón. Podemos ver la Fortaleza Roja, podemos ver el Aguas Negras, el Gran Septo de Baelor. Tenemos en la Sala del Trono. Y la Sala del Trono. Y claro, es que el trono de hierro, es casi como un personaje más, o sea, no podía faltar. En cierto modo, sí. Sí, es, digamos, el icono, ¿no?, más característico, que por cierto difiere un poco del trono bueno, un poco bastante del trono de los libros. El trono de la serie es mucho más pequeño, el trono de los libros es una inmensidad de trono. Recordemos que estaba hecho con todas las espadas de los enemigos que derrotó el primer Aegon, y utilizó a su dragón, Valerion, para fundir todo el hierro y convertir ese amasijo de hierros en un trono impresionante. Entonces, la Sala del Trono también la podemos ver, y aparecen más personajes en esta Sala del Trono. Aparecen unos cuantos personajes. Vemos una escena que parece ser un juramento de lealtad al rey y a su heredera. Y se nos presentan unos nombres muy interesantes porque nos presentan a Rickon Stark, que sería el entonces señor de Invernalia, el guardián en el norte, y el padre de un Stark muy famoso, Cregan Stark, a quien probablemente no conoceremos todavía, pero quizás en temporadas más avanzadas. Tenemos a Corlys Velaryon. A Corlys Velaryon. Mencionaste tú antes su familia, los Velaryon, que son básicamente una de las 3 casas más importantes de todo el reino en estos momentos, y parientes de los Targaryen, ni más ni menos. Y tenemos el representante de la casa Baratheon, que es Boremund Baratheon. Tenemos 2 casas muy conocidas, como es la casa Stark de Invernalia y la casa Baratheon de Bastión de Tormentas. Son 2 casas que fueron muy importantes en Juego de Tronos, pero que aquí en la Casa del Dragón
igual van a estar un poco más en segundo plano porque se van a centrar, Sí, en cierto modo. claro, se van a centrar en la casa Targaryen, todo va a girar en torno a esta casa, Claro, a sobre su todo guerra porque los civil. Stark están bastante aislados. Muy Entonces, bien, si no tienen ningún motivo para bajar, muy bien. no podemos prestarles mucha atención. Iba a decir precisamente eso, me lo has quitado de la boca, que Invernalia, el norte, ¿no? Es como que es una región mucho más independiente, pese a que sí que le jura, la casa Stark le jura lealtad al trono, pero siempre ha sido un reino un poco apartado, ¿no? Que van un poco a la suya. Entonces, yo creo que aquí en la Casa del Dragón no va a ser tan participativa como ha sido en Juego de Tronos. La casa que a lo mejor sí que tiene un poco más de trascendencia es la casa Baratheon, porque tenemos a su personaje, a Boremund Baratheon, que este sí que está muy vinculado a la casa, tanto a la casa Targaryen como a la casa Velaryon. Eh, Boremund su madre fue reina, Efectivamente. su padre fue Mano. Entonces, sí que este personaje sí que es interesante porque a lo mejor sí que tiene un poquito más de presencia, de protagonismo en la serie. Sí. Es que si te paras a pensarlo, Boremund es, en cierto modo, bueno, en cierto modo no, genealógicamente hablando, Boremund es el tío del rey. Claro, de hecho, Boremund defiende o sea, Rhaenyra, espérate se me ha ido. Sí, Rhaenyra es su sobrina. Rhaenyra es la sobrina de Boremund y Boremund se decanta o sea, se decanta porque ella sea reina. Sí, vemos ahí el juramento de lealtad que le hace como heredera. Ujú. Y es mola ver a a los Baratheon siendo amigos de los Targaryen para variar, porque en Juego de Tronos no se vio demasiado de eso, pero es muy interesante y sobre todo ver también que como que hay cierto acuerdo entre los lores, por lo menos en el teaser no vemos ningún tipo de tensión de pues yo me niego a jurar la heredera. Mientras vivió el rey Viserys, la Ujú. gente respetaba su decisión. Sí, Fue un rey bastante querido dentro de lo que cabe. sí. Todo hace indicar que la primera temporada va a ser, digamos, la última parte del reinado de Viserys, ¿no? Cómo se va a engendrar toda esta tensión entre los dos bandos. Y yo creo que la primera temporada será, digamos, a modo de presentación de los dos bandos, de Mm, cómo se van a localizar los dos bandos, quién va a pertenecer a los negros y quién va a pertenecer a los verdes. efectivamente. Y antes estábamos hablando de el parentesco de Boremund con los Targaryen, Mm. y eso hace que tengamos que hablar de un personaje más que aparece en una escena posterior, que es Rhaenys Targaryen. Uh-huh. Rhaenys Targaryen es la... Rhaenyra sería la sobrinonieta de Boremund y Rhaenys sería su sobrina. Rhaenys es la hija de la hermana de Boremund, Jocelyn Baratheon, que se casó con un Targaryen y la tuvo a ella. Rhaenys, antes de que Viserys fuese rey y antes de que Rhaenyra naciese siquiera, era vista por muchos como la futura reina, porque su padre era el hijo mayor de Jaehaerys. Pero por cosas que pasaron en la vida y que de hecho creo que mencionamos en la última reunión que tuvimos por Uh-huh. llamada, la apartaron del trono porque no la veían adecuada por ser mujer. Así que ella pues se tuvo que joder. Estaba casada con Corlys Velaryon, a quien ya hemos visto ahí, y tuvo dos hijos con él, Leina y Leinor. Y bueno, vemos cómo le explica a Rhaenyra que hay hombres que prefieren ver el reino arder antes que ponerlo en manos de una mujer. Y es algo triste, porque si vemos cómo funciona la sucesión en otras partes de Poniente, si un señor solo tiene hijas y tiene hermanos, esas hijas tienen preferencia antes que sus tíos.
Pero para el trono, por lo visto, la gente decidió de no nos gusta que haya una mujer sentada ahí, no nos cuadra. Así que es una expectativa a la que se tiene que enfrentar la joven Rhaenyra, el hecho de que habrá gente que aunque no lo diga en voz alta, no le va a gustar verla sentada en el trono. Por cierto, hablabas de Laena y Laenor. Laena, en un momento dado, es la esposa de Daemon Targaryen. Laenor, en un momento dado, es el marido de Rhaenys. Perdón, de Rhaenyra. Madre mía. Rhaenyra, no sé si esto ya es un poco spoilear, porque la serie es un culebrón de no te menees. Todos se casan con todos, tienen hijos. Vamos, esto es pues eso, un quilombo de mucho cuidado. Laenor tiene 3 hijos con Rhaenyra. Esto ya lo iremos viendo en la serie. Igual es un Eso ya lo iremos poco. viendo en la Sí, serie. Lo igual. dejamos ahora como Sí, apunte, claro, pero no nos claro. extenderemos demasiado en eso para no spoilear. Desde luego, quien le guste las telenovelas turcas, vamos, aquí va a tener se va a ser feliz viendo la serie, porque vamos. En efecto, Y poco más de este tráiler, bueno, la banda sonora que es la banda sonora es espectacular, impresionante, es como cabría impresionante. esperar. Se nos han presentado todos los personajes, es que cada escena daría para un programa. Sí, Se nos han presentado localizaciones, se nos han presentado cargos, sí. todo, vamos, todo lo Hemos principal. visto Hemos visto también escenas como el juramento, vemos ahí un pequeño atisbo de un palacio gigantesco que podría ser Harrenhal, vemos Sí, una escena que es breve, pero en la que vemos un huevo de dragón en brasas, que uh-huh, parece ser una referencia a cómo Daenerys Targaryen en Juego de Tronos trataba sus huevos de dragón, uh-huh. aunque hay que decir que, por lo menos en los libros, nunca se hace como necesario poner a los huevos en fuego, porque los Targaryen tenían una tradición bastante adorable, en cierto modo, de que cuando un bebé nacía en la familia le ponían un huevo en la cuna. Y si el bebé y el huevo pues conectaban, entre comillas, que no se sabe muy bien cómo funcionaba, el dragón eclosionaba. Y entonces el niño, cuando ya tenía edad para andar, tenía en lugar de un perrito, tenía una lagartija con alas que echaba fuego por la boca. Sí, la verdad es que el nacimiento de los dragones siempre se ha vinculado a la magia, ¿no? A esa química de los Targaryen con los dragones. No era necesario poner los huevos en un brasero. De hecho, yo creo que fue uno de los grandes errores del famoso incidente que pasó en Refugio Estival, el famoso incendio de Refugio Estival. Mm, no hace falta poner un huevo de dragón en el fuego para que nazca un dragón. Voy a quitarles un poco de culpa en este caso, diciendo que había pasado tantísimo tiempo desde que se murió el último, cuando intentaron eclosionar esos huevos, que probablemente ya no lo sabían. Se imaginarían, bueno, los dragones escupían fuego, igual echaban el fuego para Sí. calentar sus propios huevos. Y entonces pasó lo que pasó. Por suerte, en esta época los Targaryen saben cómo funcionan los huevos de dragón, o deberían, y no descarto que veamos en algún punto de la primera temporada alguna cría de dragón. Bueno, sería espectacular, sí, sí. Sí, Sería porque bastante claro, adorable. hay dragones de todas las edades. Van a haber dragones Mm. adultos, pequeños y, claro, va a ser una guerra civil entre ellos. Los vamos a ver pelear. Mm. Vemos también una pequeña escena de un funeral en la Ajá. marca Deriva, que no mencionaremos de quién es para no hacer spoilers, Ujú. pero es interesante porque nos muestra un aspecto de la vida de los Velaryon que no se conocía ni en los libros siquiera, que son sus enterramientos, o más bien sus funerales a secas porque no los meten Mm. en tierra, sino que los tiran al mar en un ataúd de piedra. Y bueno, es interesante. A Además, mí- en una época en la que hay tantos dragones, imaginaos cómo es un funeral de, bueno, aquí vemos a la tía Rhaenys llegando con su dragón, ahí vemos al primo Daemon llegando con el suyo, me ha los van aparcando recordado, ahí en la esquina de la playa. me ha recordado al culto que hacía la casa Tully. Es También, verdad, también es verdad.
también tiraban, bueno, honraban a sus difuntos en el río, o sea, Sí. dejándolos en el río. La casa Talia hacía... Es como una mezcla entre que duerman en el agua y un poco funeral vikingo, porque los dejan en una barca en el río y luego se Sí, supone que o un pariente o el señor de la casa tiene que usar una flecha en llamas para encender la pira sí. funeraria, por así decirlo. Entonces es como que el río de aguas dulces, que pasa al lado de aguas dulces, lleva consigo las cenizas de varias generaciones de la casa Talia. Culto parecido el de los Velaryon, que por otra parte también es normal porque lo decíamos, el mar está ampliamente vinculado a la casa Velaryon gracias a la serpiente marina, ¿no? A Corlys Velaryon, el Sí, cual viajó por todo el mundo recogiendo maravillas. Fue él quien fue Corlys Velaryon quien hizo rica esta casa, la casa Velaryon. efectivamente. Es una casa de comerciantes al final, entonces dependen del mar para ganar riqueza y dependen del mar para moverse, porque es lo que tiene vivir en una isla. Si no tienes dragones, tienes que usar barcos. Exactamente. Y nada, y poco más. No sé si quieres Hablando de dragones, una última escena que querría comentar contigo es la última. una de las últimas escenas en las que Daemon Targaryen está con una antorcha acercándose a lo que parecía una cueva, pero que fijándome más me doy cuenta de que tiene como una especie de marco tallado en piedra y me hace sospechar si eso que vemos ahí no será Pozo Dragón. Hostia, pues sería. A ver, hay dos opciones. O que sea Pozo Dragón, lo cual te lleva a decir qué hacía Daemon bueno, sí, claro, en desembarco. Obviamente es casa, ¿no? Que esté Daemon en desembarco. La otra opción es que sea Roca Dragón. ¿Sí? Es que podría Mm, ser cualquiera de las dos, porque sí. antes de que los Targaryen construyesen Pozo Dragón para tener a sus dragones en un sitio específico en la Mm, capital, sus dragones vivían en Roca Dragón, vivían mm. en las islas, vivían ahí tranquilos. Es posible que los Targaryen en algún momento les hiciesen como establos, entre comillas, aunque también te digo, con la cantidad de dragones que vivieron allí en su momento, no me extrañaría que los dejasen simplemente a su aire y que de vez en cuando se colasen en las cuevas para coger los huevos. O sea, en cualquiera de las dos opciones vemos a Daemon acercándose a un dragón un tanto irascible. Que no debe ser suyo porque está No debe de enfadado. ser suyo. Y Nosotros tenemos la teoría de qué dragón puede ser, pero tampoco podría queremos. ser Veigar, uno de los tres grandes dragones de los Targaryen Mm, y el más viejo superviviente para esa época, ujú. pero el contexto de por qué se acercaría ese dragón queda en el aire porque supone spoilers. Eso sí, la frase que dice de fondo mientras está teniendo lugar esa escena, que a la gente no le preocupa la sangre, le preocupan los nombres, o a la historia le importan más los nombres que la sangre, es interesante, es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte del drama de Juego de Tronos y de la Casa del Dragón específicamente se basa en los nombres de grandes familias, los sobrenombres que reciben ciertas figuras históricas y el peso que pueden llegar a tener. Recuerda un poco a Tyrion, ¿no? Que dice que esa famosa frase que un hombre no es importante por su estatura, sino por la sombra que proyecta, ¿no? Eh, Efectivamente. recuerda un poco a eso, a esa metáfora. Y los nombres en sí mismos tienen sus propias sombras. Y no es lo mismo decir que eres, yo qué sé, Paco de la casa Smith a decir que eres Daemon de la casa Targaryen. Correcto. Sí. Ya no es solo que tengas un nombre impresionante, es las connotaciones que tiene tu nombre y de dónde viene tu nombre. Pero, no sé, me gusta que acabe el teaser con esa escena tan ominosa, porque crea muchas expectativas sobre lo que nos espera. Que como hemos dicho antes, a lo mejor no aparece en la serie esa escena. A lo A mejor no lo aparece en la mejor serie. nos han puesto la incertidumbre del dragón tirando fuego por la boca
Siendo un poco objetivos, también te digo, si se han gastado el dinero en el CGI para hacer el dragón tirando fuego, probablemente quieran hacer efectivo ese dinero. Pues bueno, pues hasta aquí el análisis. Es que ya te digo, cada escena, cada personaje, cada localización merece un programa completo. Así que, quién sabe si grabaremos más cositas, más Probablemente. análisis. Probablemente. Tampoco que vamos a hacer spoilers. Bueno, ya llegará el momento. Pues nada, Micaelis, Y pues nada, un placer haber estado en tu canal de nuevo. lo mismo Eh, digo, nada, siempre bienvenido. Y a ver cuándo nos traen más noticias de esto, que sí, hay mucho que analizar. hay mucho, hay mucho. Y agosto está ahí ya. Sí. Bueno, Un, pues sí. un beso a todos. Un beso a todos, un abrazo, espero que os haya gustado el vídeo y si os gusta podéis darle a like, suscribiros si no lo estáis y todo ese rollo y podéis, bueno, podéis comentar qué os ha parecido y todo eso y preguntarnos cosas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao, chao.